los Hechos. Yo quiero que abra su Biblia, donde quedamos la última vez, capítulo 9, versículo 26. Y ya pudimos ver la conversión de Saulo, Pablo, en ese momento, y cómo él, después de haber estado en Arabia durante 3 años siendo preparado por el Señor, él regresa a Damasco y empieza a predicar el Evangelio, y en ese momento que predica el Evangelio empieza a tener oposición, empieza a tener enemigos, planifican matarlo a Pablo. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia para destruirla, para matarla, y ahora él se había convertido en el perseguido. Él era el perseguidor y ahora él es el perseguido. Y eso nos pasa muchas veces cuando hablamos la verdad, cuando cada vez nos involucramos más en las cosas del Señor. Muchas veces parece que hay más oposición. Uno diría, bueno, mientras más cerca estoy del Señor, mejor me van a ir las cosas, y a veces no es así. A veces es mientras más santidad, mientras más comunión, mientras más revelación, más solo a veces uno se encuentra. Amén. Y dice que después de eso, en el versículo 26, y dice, cuando llegó a Jerusalén, él baja tiempo después a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Esto es Hechos 9:26. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Hazte la fama, Pablo, y échate a dormir. Sentido, es como que muchas veces, a cuántos le ha pasado, ¿no? Que uno realmente nació de nuevo, tiene una nueva vida, pero tu familia o tus amigos o gente que te conoce te dice, tú eres el mismo de siempre. Entonces eso iba a requerir tiempo, constancia y permanencia. Amén. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya empieza a dar testimonio de que él realmente era un convertido de verdad. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Por esto ellos procuraban matarle. Versículo 30. Y cuando supieron esto, los hermanos llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá vemos que Pablo, que él perseguía a la iglesia, que él había armado la gran revuelta que pasó en Jerusalén después de la muerte de Esteban y la persecución sobre muchos cristianos. Él, después de convertido, después de haber pasado 3 años en Arabia, él vuelve a Jerusalén y él empieza a predicar el Evangelio. Imagínese lo que esto sucedió en Jerusalén. Alguien que defendía al sumo sacerdote, alguien que defendía la tradición judía, y de repente alguien que se para diciendo, no, yo estaba equivocado, Jesucristo es real, Él es verdadero, Él se me apareció en el camino, Él me mostró la verdad, nací de nuevo. Y él empieza a predicar el Evangelio tan ferozmente que ahora ya al que querían matar era Pablo. Entonces en ese momento la iglesia empieza a vivir en un ambiente de temor nuevamente, como sucedía en el tiempo cuando Pablo los perseguía a ellos, pero ahora Pablo estaba de este lado y la iglesia empezaba a ser perseguida nuevamente. Entonces tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque Pablo Pablo lo que tenía era que él iba al frente. Y él predicaba tan valerosamente la palabra, y él confrontaba tanto el pecado, que eso genera muchas veces enemistades. Cuando uno empieza a confrontar el pecado, cuando uno empieza a hablar la verdad, a mucha gente no le gusta saber la verdad.
Hay otro tipo de cristianos que prefieren muchas veces, bueno, de a poco, tranquilo, pero Pablo iba con los tapones de punta, como muchas veces decimos. Él iba y hablaba fervientemente del Señor porque él estaba convencido. Él era una persona tajante. Cuando él era mundano, era bien mundano, y cuando era cristiano, era un verdadero cristiano, amén. No como muchas veces nosotros, que somos cristianos a medias. Pablo era un cristiano de verdad. Entonces la iglesia toma en ese momento resolver sacar a Pablo de Jerusalén para que las aguas se calmen, y lo llevan a Tarso. Tarso era la ciudad natal de Pablo, Saulo de Tarso, él era de Tarso. Entonces, por alguna ocasión, quizás porque él iba a empezar a predicar en ese lugar, iba a ganar a la gente en ese lugar, entonces lo llevan a Tarso. ¿Hasta cuándo lo llevan a Tarso? Lo llevan a Tarso hasta unos capítulos más adelante, que después lo vamos a ver, cuando Bernabé, un gran amigo de Pablo, estando en Antioquía, la iglesia se empieza a acrecentar, y estando en Antioquía se levanta como un gran avivamiento en Antioquía, y la iglesia empieza a crecer, y Bernabé como que está solo y necesita un maestro de la palabra, necesita alguien que lo ayude al pastoreo, y lo va a buscar a Pablo a Tarso y lo lleva a Antioquía. Y ahí en Antioquía es donde, ¿por qué es importante Antioquía? Porque es la primera vez donde al pueblo de Dios se lo llama cristianos. A partir de ahí, en Antioquía, nosotros nos empezamos a llamar cristianos. Esa fue la primera vez que se nombra al Hijo de Dios, se lo nombra con el nombre de cristiano. Y acá lo que nosotros vemos es que por algún momento, por un tiempo, Pablo sale de escena y entra Pedro en escena. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a ver. Y hay cosas maravillosas que nos van a dejar el relato de hoy y que nos van a enseñar cosas fabulosas, que es 2 milagros. El milagro de Eneas y el milagro de Dorcas. 2 milagros. Uno, un paralítico que hace 8 años que está en cama, postrado, enfermo. Y otra, una mujer piadosa, servidora del Señor, que enferma y muere. Y vamos a ver 2 milagros. ¿Y por qué el Señor nos relata estos 2 milagros? Porque los milagros tienen un trasfondo muy importante que nosotros tenemos que aprender a ver lo que hay detrás de todo eso. Y yo titulé este estudio, lo titulé en honor al pastor Miguel, que es él el que lo dice, que dice que todo evento tiene 2 lecturas, una lectura terrenal y una lectura celestial. Y me gusta ese título y lo voy a utilizar porque realmente creo que una de las cosas que tiene que ver con esto tiene que ver con esas 2 lecturas. Con la lectura que muchas veces nosotros vemos y evaluamos las cosas terrenalmente, y otra cosa es cómo Dios evalúa las cosas celestialmente. Y vemos estos 2 milagros, el de Eneas y el de Dorcas, y vamos a leer desde el versículo 32, capítulo 9, y después vamos a leer desde el versículo 36 al 43. Y dice así: aconteció que Pedro, acá Pedro vuelve nuevamente a escena, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama y era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahí vemos el primer milagro. Vemos que Pedro empieza a hacer sus viajes apostólicos. ¿Y cuál era la función apostólica? La función apostólica era visitar las iglesias y ver cómo las iglesias estaban y cómo el crecimiento del pueblo de Dios empezaba a crecer en ese momento. Entonces Pablo llega a esta ciudad, a Lida,
que había sido evangelizada y estaba creciendo en número, y el evangelio se estaba propagando por todas las regiones en ese tiempo. Vemos que Jope, vemos Lida, vemos Sarón, y vemos diferentes ciudades que empiezan a ser evangelizadas por el poder de Dios. Entonces Pablo llega a este lugar a visitar a los santos. Sabemos que los santos son los hijos de Dios que nacieron de nuevo, que somos santificados por el nombre de Jesucristo y somos apartados, porque la palabra santo significa apartado, alguien que está apartado para una tarea totalmente diferente que la que el mundo tiene. El mundo tiene una tarea, y la tarea que tiene el mundo es vivir para este mundo, pero el apartado para Jesús tiene otra tarea, que es vivir para Cristo. Dile al que está a tu lado: tú tienes que vivir para Cristo. Amén. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes, dice la palabra, como cuando estábamos en nuestra ignorancia mental, que vivíamos para las cosas del mundo. Que las cosas del mundo, si usted lo mira desde la lectura celestial, las cosas del mundo solamente son temporarias. Temporarias. ¿Dónde están todos los antepasados? ¿Dónde están todos los que vivieron anteriormente? Ya terminó, ya pasó. ¿Se da cuenta que solamente en esta vida es algo temporario? El día de ayer falleció un medio hermano mío, mucho más joven que yo. Él se llamaba Jonathan, y 32 años, 32, 33 años. Y sabe que es lo más triste de todo esto, que hace muchos años, cuando yo fui rescatado por el Señor y el Señor vino a mi vida, yo una de las cosas que fui a hacer, fui a hablar con mi padre. Fui a predicarle el evangelio, no solamente a él, sino también a mi hermano. Y los llevé a la iglesia y le hablé a ellos del Señor y les prediqué del Señor. Y mi medio hermano me dijo: no, mira, a mí las cosas de Dios no me interesan. No es para mí, no es mi tiempo, quizás más adelante. El día de ayer lo encontraron muerto en su cama, durmiendo. Eso nos enseña una gran lección. Nos enseña que así es la vida, que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy justamente también, hoy a la mañana, le mostraba a mi hijo, salió en las noticias, murió un actor, quizás ustedes no lo conocen, pero los jóvenes sí, un actor muy conocido que hizo varias películas, un muchacho muy joven que trabajó en muchísimas películas, y mi hijo era como que lo seguía a través de las redes sociales y veía sus películas, y 20 años, toda la fama, todo el dinero, se fue a dormir y tampoco despertó. No tenía problemas de drogas, porque lo primero que uno piensa es un drogadicto, le pasa. No tenía problemas de droga en absoluto. Un pibe sano. Pero eso nos muestra que la fragilidad de la vida, que nadie tiene los tiempos comprados, que nadie sabe si mañana. Este muchacho estaba a punto, había firmado uno de los mejores contratos para firmar una película que creo, ¿cómo se llama? Miqueas, ¿cómo se llama? ¿No sabe cómo es el nombre? Bueno, una de esas películas muy conocidas, y él estaba justo firmando su contrato, iba a empezar a firmar esa película. Y uno puede hacer planes para mañana, pero Dios es el que tiene el control y la soberanía. Por eso nosotros tenemos que saber aprovechar el tiempo que tenemos. Tenemos que entender que el tiempo que tenemos en esta vida tiene otra lectura que la lectura que nosotros podemos tener. La lectura que nosotros podemos tener puede ser una lectura terrenal, una lectura material, una lectura de bienestar, una lectura de felicidad, pero la lectura celestial quizá es otra. Entonces nosotros, a no entender eso, y muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo, no nos preparamos, como dice la palabra, que nos debemos preparar, porque un día estaremos delante del Señor. Eso dalo por seguro.
Cuando tú te mueres, instantáneamente no hay purgatorio, no hay migración de las almas, no hay limbo, nada. Tú te mueres, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eficaz, es verdadera, es sincera. Tú te mueres, y cuando tú te mueres vas delante de Dios. Y en ese momento que vas delante de Dios, Dios dirá, si tienes a Cristo, si has creído en Él, si has seguido sus caminos, si te has esforzado por buscar su rostro, su presencia, y has nacido de nuevo, eres salvo. Si no, irás al infierno. Simple. Jesús dijo, hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy la verdad, no hay otra. Jesús dijo, yo soy la verdad. No la verdad que te pueda dar el budismo, el tarot, la bruja, el hechicero, los comentarios de los hombres. No, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es que hay dos caminos. Uno te llevan al cielo y otro te llevan al infierno. Mucha gente dice, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, tal cual, Dios no manda a nadie al infierno. Nos mandamos solitos. Dios no nos manda al infierno. Dice la palabra que nos condenamos nosotros. ¿Cuándo? Cuando rehusamos a Jesús como Señor y Salvador y no le seguimos, no le obedecemos y no hacemos su voluntad. Porque no es solamente creer, es creer con todo tu corazón. Es creer, es confiar, es seguirle, es entregar tu vida, es buscarle, es reconocerle, es entender que Él es lo más importante. Es lo que hablábamos el viernes. Es lo más importante, es Él. Al fin de cuentas, Él es tu creador y Él es el que te va a juzgar si te vas al cielo o no. ¿Qué más importante que eso? Justo estos días me mostraba mi esposa, yo no tengo redes sociales, entonces me mostraba mi esposa el comentario de una hermana o esa hermana que venía acá a la iglesia que ponía a su pareja, sos la persona más importante de mi vida. ¿What? ¿Una persona más importante de tu vida? Esa persona no te puede llevar al cielo, esa persona no te puede salvar, esa persona no puede hacer nada por ti. Simplemente darte placer temporario. Pero ¿qué pasa con lo eterno? ¿Qué pasa con lo eterno? Lo eterno es lo más importante. Y si nuestra mirada no está puesta en lo eterno, entonces vamos a fracasar. Y acá encontramos en el milagro de Eneas, encontramos en el milagro de Eneas que hay dos lecturas. Una lectura terrenal y una lectura celestial. Y vemos en el versículo 34, y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Mira lo que Pedro le dijo. Pedro le dijo, el que te sana, ¿quién es? Jesucristo. Pedro no se atribuyó el milagro. Pedro no dijo, yo te sano en el nombre de Jesucristo. No. Pedro le dijo, el que te sana es Jesucristo. Tú tienes que poner tu mirada en Jesucristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto es importante porque acá nos deja ver dos cosas. Primero, que la sanidad está en poder y en derecho y control absoluto del Señor Jesucristo. No hay nadie que se pueda atribuir sanidades. No hay nadie que pueda decir, bueno, vamos a sanar. Porque usted mire esto, cuando nosotros vemos esas campañas de, vamos a hacer una campaña de sanidad. Wow. Vamos a hacer una campaña de sanidad, milagro y poder. Ahora digo, ¿con qué fin? ¿Con el fin de que la gente sea sana? ¿Con el fin de que la gente venga a recibir su milagro? Ahora fíjate algo. Pedro cuando oró por Eneas y le dijo, mira, Jesucristo te sana. El que te sana es Jesucristo. El derecho de sanar y el poder de sanar lo tiene Cristo, no lo tienen los hombres. Y eso nos muestra que nosotros no podemos atribuirnos ni siquiera manejar ningún milagro de sanidad. Sí podemos orar, pero el que sana es el Señor. El que decide es el Señor. Ahora, si hablemos un poco de los milagros. Si los milagros verdaderamente fueran algo sumamente importante para el Señor, ¿por qué no ocurren en todo tiempo y en todo lugar? ¿Por qué no es algo que pasa en todo el tiempo? Fíjate el milagro que el Señor hizo en el estanque de Betesda.
donde sana a un hombre y dice que estaban todos los enfermos alrededor del estanque, y cuando el ángel bajaba y movía las aguas, el primero que se metía era sano. Ahora digo, ¿por qué el Señor sanó a uno y no sanó a 300 que había, 500? ¿Por qué a uno? Porque si es tan importante un milagro, como muchas veces la gente le pide a Dios un milagro, ¿por qué si es tan importante un milagro? ¿Por qué Dios no hace tantos milagros como nosotros creemos? Porque acá es importante ver el trasfondo de lo que está enseñando la palabra, ver realmente lo que la palabra está enseñando. Y cuando no vemos eso, simplemente nos enfocamos en nuestra necesidad momentánea, nos enfocamos solamente en mi problema de ahora. Señor, sana mi matrimonio. Señor, resuelve mi economía. Señor, sáname la pierna. Señor, resuelve esto. Señor, todo lo que le estoy pidiendo a Dios es momentáneo. Ahora la pregunta es, ¿Dios está interesado en lo momentáneo? Eso es la pregunta. ¿Dios está interesado en lo momentáneo de tu vida? ¿O Dios está interesado primeramente, busca primeramente el reino y lo demás viene solo? Digo, ¿qué es lo primero para el Señor? ¿Lo momentáneo o lo eterno? Piense usted, ¿qué es más importante? ¿Qué era lo más importante para el Señor, para Eneas? ¿Lo eterno o lo momentáneo? Lo eterno. Supuestamente Eneas era un hermano, ya tenía lo eterno. Así que el Señor le dio lo momentáneo. Ahora, ¿pero para qué el Señor le dio lo momentáneo a Eneas? Con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Y el propósito está en el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora fíjate una cosa. ¿Cuál fue la finalidad o el fin de ese milagro? ¿Cuál era el fin de ese milagro? Claramente, obviamente uno puede decir, bueno, era sanar a este hombre, pero eso si uno lo mira con los ojos naturales, si uno lo mira con los ojos temporarios. Pero ahora digo, el milagro que el Señor hizo en Eneas, ¿era perdurable? ¿Era duradero el milagro? ¿Cuánto le iba a durar el milagro a Eneas? Un tiempo. Al tiempo Eneas iba a enfermar y iba a morir. Yo siempre digo que el peor milagro fue el de Lázaro. Y ahora vamos a ver que el peor milagro es el de Dorca. ¿Por qué? Porque muere, el Señor la resucita y al tiempo, ¿qué le pasa? ¡Oh, qué milagro! ¿Se da cuenta? El problema no está en resucitar. El problema es cuál es la función de ese resucitar. El problema está en que nosotros queremos resolver lo temporario y Dios quiere resolver lo eterno. Y si yo no entiendo eso y empiezo a cambiar mis paradigmas y empiezo a cambiar mis valores que yo tengo, nunca voy a entender el propósito de Dios, nunca. Por eso muchas veces cuando yo estoy pasando por una situación, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa situación? Quizás el propósito de la situación de la que estás pasando es que otra persona se salve. Ah, pero yo no quiero. Pero hey, un alma vale más que todo el oro del mundo. Ah, no, yo no me interesa si se salva o no. A mí me importa que Dios no me haga pasar por esto. Pero digo, ¿tú no eres instrumento escogido para Dios? Para que les predicara a los reyes, a los gobernantes. Pablo tuvo que estar preso. ¿Cuántos quieren ser instrumento del Señor? Dios dice, yo quiero predicarle a los guardiacárceles, a los presos. ¿Cuántos instrumentos hay acá? Dos, amén. ¿Se da cuenta? Ahora, no, yo quiero. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es que a mí no me interesa la gente, a mí me interesa mi bienestar. Pero a Dios le interesa la gente. Y Dios quiere poner en tu corazón que a ti te interese la gente, que a ti veas lo importante que es. Por eso en estos días de frío,
Yo siempre veo algo, saco una conclusión. ¿Qué conclusión saco? Muchas veces los hermanos dicen, ay, pastor, no vino nadie. No, yo saco una conclusión. La conclusión que yo saqué es que hay mucha gente inmadura, que les preocupa más estar calentito que estar bien con Dios. ¿Se entiende? Pero vos ves ese hermano que viene. Ese hermano está maduro, está creciendo. No lo para nada, no lo detiene nada, ni frío, ni lluvia, ni tormenta, nada. Él viene. ¿Por qué? Porque está creciendo en Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros? Fíjate que el Evangelio de Juan, Juan nunca nombra milagros. Juan lo nombra señales. Él no nombra milagros. Él nombra señales. Como una señal. ¿Qué es una señal? Una señal de avisándote que algo te quiere decir. ¿Es así o no? Amén. Juan dice, son señales. El resto de los evangelios los llaman milagros. A mí me gusta también señales, porque señales le da otro aspecto, otra visión. Si no, es como que nosotros creemos todo el tiempo que el evangelio es milagros. ¿Milagros para qué? ¿Milagros para que yo me convierta? Si el Señor tiene que hacer un milagro para que yo me convierta, el Señor lo va a hacer. Pero si el Señor ve que yo me convertí sin ningún milagro, el Señor no va a hacer ningún milagro para que yo me convierta. Ahora, si el Señor tiene que hacer un milagro en mi vida para que otros se conviertan, el Señor lo hará. Si el Señor no tiene que hacer ningún milagro porque el Señor dice, la gente no necesita milagros para que se convierta, la gente necesita reflexionar sobre su pecado para que se convierta, el Señor lo hará. Entonces nos damos cuenta que los milagros están exclusivamente en la soberanía del Señor. Entonces, ¿qué hacen los milagros? Los milagros hacen dos cosas. Estudiando un poco la palabra, uno entiende algo. ¿Qué hace el milagro? El milagro respalda el mensaje que se va a dar. Usted recuerde que en ese tiempo la Biblia todavía no estaba. La gente no tenía Biblia. La gente no tenía de qué agarrarse. Amén. Ahora pregunto, antiguamente los milagros respaldaban. Preste atención a esto, por favor, porque esto le va a encerrar muchas cosas. Cuando la gente, en la antigüedad, la gente creía que cuando alguien moría, durante 3 días había que velarlo, porque se creía que durante esos 3 días la persona podía resucitar. ¿Por qué? Porque lo vimos en el caso de Elías y en el caso de Eliseo. Entonces los sacerdotes o los profetas tenían la autoridad, si Dios se la permitía, de resucitar a un muerto antes de los 3 días. Después del 4.º día, ya nadie podía hacer más nada, solamente Dios. ¿Se entiende? Por eso cuando fueron y le avisaron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, hacía 2 días, ¿qué querían decirle? Hey, queda un día para que lo puedas resucitar. Y Jesús dijo, no, yo voy a ir al 4.º día. ¿Para qué? ¿Ustedes qué dicen del 4.º día? El 4.º día solamente el Mesías lo puede resucitar. Bueno, eso quiero hacer. ¿Por qué hizo el milagro? Para mostrarle a la gente que Él era quien dijo que era. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el milagro? El milagro lo que hacía es respalda a la persona que está predicando. Hoy yo necesito hacer un milagro para que me respalde lo que estoy predicando. No, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, no por los milagros. ¿Se entiende? Porque yo ya tengo la Biblia completa. Entonces los frutos son los que respaldan a los hombres y mujeres que predican el evangelio. Amén. Ahora fíjate una cosa. Dice en Juan capítulo 10, versículo 37. Y dice Jesús, Juan capítulo 10, versículo 37, dice, si no hago la obra de mi Padre, no me creerás.
Jesús dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creas. Amén. ¿Qué está hablando Jesús? Jesús dice, ¿por qué me tienes que creer? Por lo que predico y por lo que hago. Amén. Por lo que predico y por lo que hago. Entonces, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creas. Amén. Ahora miren lo que dice el versículo 38. Mas si la hago, aunque no me creas a mí, cree a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús dice, si no creen en lo que yo digo, crean en las obras que me respaldan. ¿Quién soy yo? Por eso hoy hay mucha gente que se para y dice, vamos a orar por los enfermos para mostrar qué. Yo no necesito mostrar un milagro, yo necesito mostrar evidencia de santidad, evidencia de fruto espiritual, evidencia de que predico la palabra. Amén. Entonces nos damos cuenta que los milagros lo que hacen es respaldar a aquel que está predicando, o lo que hace el milagro es producir algo que Dios quiere que produzca. No en sí el milagro. No en sí el milagro. Porque vos ponete a pensar en esto. De repente yo me enfermo ahora. No sé, me agarra problemas de diabetes. Entonces yo oro al Señor para que el Señor me sane. ¿Por qué el Señor permitió primero que tenga diabetes? No hubiese permitido para que después no me sanara. Ahora, si el Señor permite que yo tenga diabetes, porque el Señor, a través de esa diabetes, Él quiere tratar conmigo. Ahora, ¿me puede sanar? Claro que sí, pero con un propósito. No para que yo crea en Él, porque yo ya creo. Amén. Sino por evidencia para alguien, no para mí. No necesariamente eso, porque el Señor entiende que mi diabetes es temporaria, porque cuando yo me muera, ya no tengo más diabetes. Y voy a la presencia de Dios. Lo que pasa es que yo quiero ser cristiano sin diabetes. Yo quiero estar bien. Yo quiero que nada me pase. No. Tú tienes que confiar que todo está en la soberanía de Dios y que Dios tiene el control absoluto de las cosas. Amén. Y que muchas veces la gente ora para que se sane de la diabetes. Y no está mal orar por eso. No está mal. Pero piensa por un momento, digo, entonces ¿por qué Dios permitió que viniera? ¿Para qué permitió Dios? Si antes está bien, estabas con Dios. ¿Por qué Dios permitió la diabetes? ¿Para ahora sanarte? ¿O porque el Señor, y yo estoy orando y Dios no me sana? No, te sana porque el Señor te la envió. ¿Está acá conmigo? Como le dijo a Pablo, te envío el aguijón. ¿Para qué? Para afligirte, para doblegarte, para que te des cuenta que soy Dios y que tú me tienes que servir cualquiera sea la situación. Y eso muchas veces a la gente no le gusta, amén. Ahora fíjate una cosa. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? Esto está en Juan capítulo 3. Yo se la cuento. Dice que Nicodemo era un maestro de la ley y fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, yo sé que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer. Significaba que lo que él hacía respaldaba que era hijo de Dios, porque nadie lo podía hacer. Entonces vemos que las obras que hacen respaldan. Las obras que hacen, las obras que hicieron en Jesús, respaldaron que Él era ¿quién? Jesús. ¿Qué hicieron las obras en los apóstoles? Respaldaron que ellos eran ¿qué? Los apóstoles. Que estaban ¿qué? Narrando la Biblia. ¿Qué respalda hoy a nosotros? La santidad, la palabra, la evidencia, los frutos. ¿Está acá conmigo? No como mucha gente dice, o como mucha gente todo el tiempo está vendiendo milagros por todos lados, como si fuese algo tan común. Si fuese tan común, ¿por qué el Señor no lo hace tanto? Esto sucedió hace poco en Estados Unidos. Se hicieron campañas de sanidad y milagros, y un grupo de investigadores y periodistas se tomaron el tiempo de tomar el testimonio de cada una de las personas que habían sido sanadas en esas campañas. Aproximadamente se sanaron 1,200 personas.
Wow, ¿o no? Y empezaron a investigarlos. A los 3 meses, de los 1200, ninguno estaba con su milagro en mano. Fueron milagros emocionales, milagros momentáneos, milagros de convencimiento. Está sano, está sano, está sano. Y después de 3 meses no estaba sano. Entonces sacó a evidencia que Dios hace un milagro mucho más grande. Porque acá el propósito no era Eneas. Acá el propósito no era Eneas. Y lo vemos en el capítulo 35. El propósito era la señal que Dios hizo en Eneas. ¿Para qué? Para que muchos se convirtieran. El problema no era Eneas, hermano. ¿Usted cree que el problema acá lo tenía Eneas? No, el problema lo tenían los no convertidos. Ellos tienen el problema. Eneas de última es paralítico, un tiempo más muere, va al cielo y camina. Los otros, que supuestamente no tenían ningún problema, tenían un problema terrible. ¿Qué? El infierno. Ese era el problema que ellos tenían. El infierno. ¿Usted dónde cree que se fue mi medio hermano? ¿Al cielo? ¿Por rehusar al Señor y no seguirle y tener una vida pecaminosa? ¿Usted cree que se fue al cielo? Yo calculo que no. No soy quien para juzgarlo, pero yo calculo que no, porque su vida nunca dio evidencia de conversión. Ay, pastor, qué duro que es, pero es la verdad. ¿Qué es más importante, mi hermano? Que mi hermano o mi medio hermano recibiera un milagro de prosperidad, que mi hermano o mi medio hermano fuera sano de su parálisis, o que mi medio hermano fuera sano de su matrimonio. ¿Para qué? Si te vas a ir al infierno igual. Eso no sirve. Lo que sirve es la salvación. Entonces fíjate que dice que lo que ocurrió en Eneas, todos lo vieron, los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué el Señor fue a Eneas? Porque el Señor, de alguna manera, hacía 8 años que Eneas estaba en cama. Se cree que Eneas era alguien muy importante en el pueblo. ¿Sabe cuántos habitantes había en este pueblo de Lida? Se calcula que 500 personas. Un pueblo chico, infierno grande. Todo se sabe, amén. Y este hombre, de alguna manera, quizás era alguien conocido en el pueblo. No sé, quizás tenía algún trabajo que toda la gente lo conocía y toda la gente se había enterado lo que le había pasado a Eneas. Todos sabían que hacía 8 años que estaba en cama, todos sabían que estaba paralítico, todos sabían que estaba gravemente enfermo. Y cuando el Señor hizo el milagro, fue notorio en toda la ciudad. Todos supieron lo que había pasado en Eneas. Imagínense. Es como que hoy nosotros vemos en la tele un paralítico que está caminando. ¿Cuántos se vislumbran de eso? Ay. ¿Por qué? ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes si era paralítico o no? ¿Tú sabes si realmente caminaba o no caminaba? No sabes. Acá sí, porque todo el mundo conocía a Eneas en el pueblo. Un pueblo de 500 personas, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que hace 8 años que este hombre está en una cama, no está fingiendo. ¿Se entiende? Y de repente este hombre se levanta y está sano. Y muchos predicadores dicen que acá ocurrieron 2 milagros. El primero, que Eneas se levantó, y el segundo, que hizo la cama. Imagínense que nosotros, con toda la oración que tenemos y oramos, no podemos lograr que mi hijo haga la cama, así que no ocurre ese milagro en casa seguido. Amén. Ahora, Eneas se levantó e hizo la cama. Fue contundente el milagro, fue determinante. ¿Por qué hizo la cama? Para que no te acuestes más, Eneas. Para que te levantes definitivamente. Amén. Entonces vemos cómo el Señor opera a través de un milagro, o para qué es un milagro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cuál es la finalidad de un milagro? Ahora vemos en el versículo 36. Y había entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas en griego, porque Lucas era griego y él la traducía el nombre.
Esta abundaba en buenas obras. Jope es Jaffa hoy en día. Está más o menos a unos 30 kilómetros de Tel Aviv, que es la capital que tiene Israel. Amén. Esto es Jaffa, Jope, en ese tiempo. Y dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer que hacía un gran trabajo para el Señor. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala, como era la tradición. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, los llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaban con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva, y esto fue notorio en todo Jope, y muchos, de vuelta, creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Ahora fíjate algo, vuelve a pasar lo mismo. Acá el problema no era Dorca. Muchos creen que Pedro va a Jope por un muerto, pero Pedro va a Jope por muchos muertos, no por uno, por muchos. Había una muerta física y había cientos de muertos espirituales. Entonces a veces Dios tiene que hacer algo físico para despertar. ¿Está acá conmigo? A veces Dios tiene que hacer algo físico para despertar tu mundo espiritual. A veces Dios hace cosas en tu vida física, financiera, económica, familiar, física, lo que sea, para despertar tu mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado no en resucitar a una mujer, sino en resucitar a cientos que están muertos espiritualmente. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 9. Usted, no sé si recordará a esos 4 amigos que trajeron en un lecho a un paralítico, que rompieron el techo y lo bajaron delante del Señor. Y cuando lo bajaron al paralítico, el Señor le dijo: te sano de tus pecados. ¿Cuántos quieren ser sanos de sus pecados? Amén. ¿Cuántos quieren un milagro de liberación de pecado? Ah, pastor. Imagínense este hombre, 4 amigos, un trabajo extraordinario, rompen el techo, lo bajan, y cuando lo bajan delante del Señor, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué importan los pecados? ¿No te das cuenta que hay un problema aún mucho mayor? ¿Cuál es el problema mayor? Que no camino. No, ese no es tu problema. Preste atención, por favor, 2 segundos. Tu problema físico viene por causa de un problema espiritual.